a tratar el tema de polígonos. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica que se determina por la unión de tres o más puntos no colineales mediante segmentos de recta. ¿Cómo así? Tenemos los puntos A, B, C, D y E, son 5, ¿no es cierto? Se está uniendo mediante segmentos de recta, segmentos, ¿ven? Habíamos estudiado el tema de segmentos. Esa unión de esos 5 puntos mediante segmentos, tales que 3 puntos cualquiera no deben ser colineales, determina esta figura geométrica de 5 lados denominada polígono, jóvenes. Entonces, esta figura de color celeste es el polígono. Aquí es sombreado su región interior, ¿correcto? Se ha sombreado su región interior. Vamos con la notación. Un polígono se expresa mediante los vértices. Si tiene 5 vértices, dirás polígono A, B, C, D y E. Los vértices se indican con letras mayúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Mire, si acá ve usted 5 letras mayúsculas, quiere decir que es un polígono de 5 vértices y 5 lados, ¿no? Elementos, chicos. Esa es la notación, ¿eh? Elementos. Están los vértices que indicábamos, A, B, C, D y E. Están los lados, que son los segmentos, AB, BC, CD, DE y AE. Ahí lo estoy indicando. AB, BC, continúa hasta AE. Están las diagonales. A partir de una figura de 4 lados encontramos un elemento llamado diagonal, jóvenes. ¿Qué es la diagonal? Es un segmento que tiene por extremo vértices opuestos. Estos segmentos de color rosado, AC y BD, son ejemplos de diagonal. Luego vamos a ver también las medidas de los ángulos. Vamos a estudiar los ángulos como medidas porque en esta parte de polígonos van a ponernos problemas involucrando las medidas de los ángulos internos y externos, jóvenes, ¿sí? A ver, medidas de ángulos internos porque se encuentran en la región interior. Alfa, beta, tita, gamma, phi. Esas son medidas de ángulos internos. Reconocerlas, mire. Alfa, beta, tita, gamma, phi son medidas de ángulos internos. Y los externos, ¿cómo se determina la medida de un externo? Prolongando el lado, prolongando, ¿ves? Externo 1, externo 2, externo 3, externo 4 y externo 5. Los externos se determinan prolongando los lados. Se prolonga y se determinan los ángulos externos. Ahí está. He indicado 5 de ellos, uno en cada vértice. Bueno, tener en cuenta, jóvenes estudiantes, que siempre que usted tenga un polígono y tenga la medida de un ángulo interno y la de un externo, la medida de un ángulo interno y un externo en un mismo vértice, externo más interno, suman 180. No vaya a olvidar eso, externo 1 más el interno que está a su costado alfa, suman ¿cuánto? 180 grados. Cabe resaltar ello, jóvenes, para nuestros propósitos de resolver problemas. Bueno, los polígonos vamos a clasificarlos, jóvenes, uno por su número de lados. En este capítulo, al número de lados le vamos a llamar n. ¿Me está entendiendo? N, esa letra N, va a representar el número de lados. N representa el número de lados. Eso vas a ver bastante en los problemas. Comenzamos con el primer polígono. Dijimos que eran 3 o más puntos que se unen mediante segmentos. Por lo tanto, el primer polígono tiene 3 lados. Ese es el mínimo polígono, se llama triángulo. 4 lados, cuadrilátero. No necesariamente es cuadrado, ¿no? Cuadrilátero. 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono u octágono también le dicen, ¿ya? Octógono u octágono. 9 nonágono, 10 decágono, 11 undecágono, o también le dicen endecágono, undecágono o endecágono. 12 dodecágono, 13 tridecágono, 14 tetradecágono, 15 pentadecágono. De ahí nos vamos hasta el 20, que es el icoságono, y el 25, que es el pentaicoságono. Ahora usted me dirá, profe, ¿cómo se llama el polígono de 16 lados? Así como le acabo de mencionar. Polígono de 16 lados. No tiene un nombre establecido, pues, ¿no? Bien, jóvenes, esa es la clasificación por el número de lados. Atentos, jóvenes, porque en algunos problemas les pueden decir calcular la suma de ángulos internos de un undecágono. La suma de ángulos internos de un undecágono. Quiere decir que n en ese instante vale 11. Y con ese n se va a hallar eso que te están pidiendo, ¿no? La suma de ángulos internos.
Segunda clasificación por la región que ellos encierran, por la región que encierran los polígonos. Miren, jóvenes, esta región que encierra este polígono de 5 lados que se llama como, jóvenes, muy bien, hasta aquí lo escuché, pentágono, es una región convexa, ¿sí? Es una región convexa, por lo tanto el polígono se llama convexo, es un pentágono convexo. Ahora, por ejemplo, ahí podríamos dibujar un cuadrilátero convexo, ¿no? ¿Cómo sería? Si dibujamos un cuadrilátero, unimos 4 puntos. Este es un cuadrilátero convexo, miren. 1, 2, 3 y aquí 4. Cuadrilátero convexo, porque la región que encierra es convexa. Después hablamos de polígono convexo y no convexo, es de acuerdo a la región. Acá hay un polígono, un cuadrilátero convexo. Pero vamos a lo que es no convexo. Ese es un cuadrilátero convexo porque encierra una región convexa. Cuando es no convexo, tiene esta forma, miren. ¿Se acuerdan del boomerang? Tiene 4 vértices, por lo tanto tiene 4 lados. Ese es un cuadrilátero, pero no convexo. ¿Por qué es no convexa? Porque si usted agarra un punto aquí y un punto aquí y une para cualquier par de puntos, este segmento que estoy trazando no está contenido en toda la región o no está contenido en esa región. Por lo tanto es no convexo. En cambio aquí, si usted agarra cualquier par de puntos y traza el segmento, ese segmento siempre va a estar contenido en la región. Esa es la diferencia entre convexo y no convexo. Ya es para mencionar. Vamos viendo las fórmulas, jóvenes estudiantes. ¿Qué fórmulas nos van a dar para poder resolver estos problemas? El primero, el postulado, ¿no? Que es una proposición que se acepta. Un postulado es una proposición matemática que se acepta. El número de lados, n, siempre va a ser igual al número de vértices del polígono y al número de ángulos internos. Aquí, por ejemplo, tiene 5 vértices, 5 lados y 5 ángulos internos. Y eso va a pasar en todos los polígonos, jóvenes. Siempre se va a cumplir eso. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, número de lados igual al número de vértices, igual al número de ángulos internos e igual a n. Siguiente fórmula. Suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Esta fórmula cumple para todos los polígonos, ya sea convexo o no convexo. La suma de internos es igual a 180 grados por el número de lados disminuido en 2. ¿Entendido? 180 por n menos 2. Por ejemplo, ¿cuánto era la suma de internos en un triángulo, jóvenes? 180, ¿no? Pero en un triángulo, ¿cuánto valía n? 3. 3 menos 2 es 1. Y 180 por 1, 180. ¿Cuánto sería la suma de ángulos internos en un cuadrilátero? Para n igual a 4. 4 menos 2, 2 por 180, 360. ¿Ve que cumple? Vamos con la siguiente fórmula. Suma de las medidas de los ángulos externos. Esta fórmula cumple para polígonos, para todo convexo, ya jóvenes, para polígonos convexos. La suma de externos tomando uno por vértice, agarrando un externo en cada vértice, es 360 en los polígonos convexos. Ya chicos, la suma de externos es 360. Vamos con la siguiente fórmula también bien solicitada. El número de diagonales que puedes trazar desde un vértice. El número de diagonales que puedes trazar desde un vértice es igual al número de lados disminuido en 3. Por ejemplo, en un pentágono, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Ah, muy bien, hasta aquí lo escuché, 5, ¿no? ¿Cuántas diagonales puedes trazar desde un vértice? 5 menos 3. ¿Serían cuántas? 2. Por ejemplo, si el número de diagonales trazadas desde un vértice es 9, te están dando esto, es 9, hallar el número de lados del polígono. Si el número de diagonales es 9, acá pones 9 y el 3 que está restando pasa a sumar. 9 más 3, 12. ¿De qué polígono se trata? Si tiene 12 lados, dodecágono. Así son las preguntas, ¿ves? También hay una fórmula para el número de diagonales totales. Todas las diagonales trazadas de todos los vértices. Es n, el número de lados, por n menos 3, por esto, y eso entre 2, muchachos. Con eso puedes calcular el número de diagonales totales. Por ejemplo, calcular el número de diagonales totales que se puede trazar en un hexágono. Hexágono viene de 6. O sea, para un hexágono n valdría 6. Entonces reemplazamos 6. 6 menos 3 es 3 y entre 2. 6 por 3 es 18 y entre 2, 9. En un hexágono se pueden trazar 9 diagonales totales. Problema 1. El número de vértices más el número de ángulos internos y aumentado el doble del número de lados de un polígono es 48. O sea, ahí te están diciendo que la suma del número de vértices más el número de ángulos internos y aumentado todavía el doble del número de lados es 48. Te piden calcular la suma de las medidas de los ángulos internos. De naranja está la pregunta, ¿eh?
Bien, entonces nosotros sabemos lo siguiente, resolución. Sea n el número de lados, ¿sí? Tenemos n el número de lados. Sabemos por postulado que el número de lados es igual al número de vértices e igual al número de ángulos internos. Entonces, del enunciado del problema, dice el número de vértices, n, más el número de ángulos internos, otra n más aumentado el doble del número de lados, el doble de n, es igual a 48, joven. Bueno, joven, de ahí pueden deducir cuántas n's hay aquí, 4n, ¿no? Punto y coma por aquí, 4n igual a 48. De allí n tiene que salir entero, pues, ¿no? Porque no hay lados que sean decimales. 48 entre 4 es 12. Pero piden la suma de ángulos internos. Piden el sí. ¿Qué es el sí? Suma de internos. Eso te están pidiendo allá. Y nosotros sabemos que la suma de internos, jóvenes, bien, la fórmula es igual, ¿cuál dice la fórmula? 180, jóvenes, por el número de lados, que es n, disminuido en 2. ¿Sí? Número de lados disminuido en 2. Bueno, habría que restar, ¿no? ¿Cuánto sería 180 por 10? 180, 12 menos 12 es 10, jóvenes, por 10. Y se le aumenta un 0. Eso sería 1800 grados. Listo, muchachos. Esa viene a ser nuestra respuesta. Problema número 2. Nos dice lo siguiente. Calcula el número de diagonales de un polígono cuya suma de ángulos internos es 1260. Bueno, te piden el número de diagonales. Piden número de diagonales. Si no nos dicen qué diagonales es totales. Y eso es igual a n por n menos 3 entre 2. Hey, ¿qué necesitas para resolver ese problema? N. Pero te dicen una parte cuya suma de ángulos internos es 1260. Entonces tú planteas así. Te falta n, ¿no? Entonces suma de internos es igual a 1260. Así es. Pero joven estudiante, usted sabe que la suma de internos es una fórmula, ¿no? Suma de internos es 180 por n menos 2. Así es, n menos 2. Y eso es igual a 1260. Claro, aquí es grados, ¿no? Pero los grados de aquí y de aquí se van a simplificar. ¿Qué más se simplifica ahí, jóvenes? Rápidamente, el 0, ¿sí? Y 18ava de 126, ¿no es cierto? Sí tiene, ¿no? 18ava, jóvenes, esa tabla del 18, pues, ¿no? 18ava de 18 es 1 y de 126 es 7, pues, ¿no? A ver, verifiquemos, 7 por 8 es 56, llevamos 5, 7 por 1 es 7 y 5, 12, ¿no? Y te estaría quedando n menos 2 igual a 7. N menos 2 igual a 7. Bueno, joven, de allí n vale 9. Mira, es un nonágono, 9 lados. Y te piden calcular el número de diagonales. En lo pedido, pues, ¿no? Que está acá arriba de amarillo. En lo pedido. En lo pedido. El número de diagonales se calcula así. Número de diagonales totales será igual a lo siguiente. Ya reemplazas, pues, joven, ¿no? Sería n, que es 9, por 9 menos 3, que es 6, y eso entre 2. 9 por 6, 54, y entre 2, 27 vendría a ser la respuesta de este ejercicio. ¿De acuerdo, jóvenes? 27 diagonales. Vamos con el número 3. Dice, desde un vértice en un polígono, jóvenes, desde un vértice en un polígono, se pueden trazar 9 diagonales. Muy bien, calcule la suma de ángulos internos de dicho polígono. Bueno, chicos, la suma de internos, ¿cómo se calcula el sí? 180 por n menos 2. Necesitamos n, ¿eh? Pero n lo vamos a hallar así, ¿no? Nos dicen lo siguiente. Nos dicen que desde un vértice, ¿cómo era la fórmula para trazar diagonales desde un vértice? Desde un vértice se pueden trazar 9 diagonales. Nosotros sabemos que la fórmula es número de diagonales trazadas desde un vértice es n menos 3. n menos 3 será igual a 9, porque dice que se pueden trazar 9 diagonales. De ahí el 3 pasa a sumar, y entonces n valdría 9 más 3, jóvenes, 12. ¿Ven? Es rápido. Tengo que saber la fórmula del número de diagonales trazadas desde un vértice. Y de ahí pues pasa a sumar, ¿no? Continuando. Nos piden la suma de ángulos internos. Nos piden el sí. Nos piden suma de internos. Pero la suma de internos es 180 grados
por n vale 12 menos 2. Bueno, 12 menos 2 es 10 y por lo tanto, ¿cuánto sería esto? Esto es 10, ¿no? Esto es 10 y 180 por 10 es 1800 grados. Eso vendría a ser la suma de ángulos internos, jóvenes estudiantes. 1800 grados. Respuesta del problema.